En este video, vamos a narrar una leyenda sumeria que nos cuenta la historia del Jardín del Edén y los dioses Anunnaki, el cual puede que sea el origen de esta historia conocida en muchas religiones. Sin ofender o tratar de desinformar, este video está hecho con fines informativos. En Wikipedia puedes encontrar más información sobre el Jardín del Edén sumerio. Bienvenidos a Más Misterios. El relato bíblico de Adán y Eva en el Jardín del Edén está basado en hechos reales que sucedieron hace cerca de 200.000 años. Una comparación de los textos antiguos con los últimos avances de la ciencia revela detalles sorprendentemente coherentes, el cual nos permiten finalmente resolver el misterio de los orígenes de la humanidad. La sorprendentemente conclusión es que el hombre era un híbrido genético, creado y manipulado no por un dios, sino por los dioses de carne y hueso que caminaban y conversaban. Una creencia religiosa de un dios ha dominado el pensamiento de la sociedad occidental durante más de 1000 años, conduciendo a considerables dificultades con el concepto de dioses de carne y hueso. Sin embargo, tal idea no presentó ningún problema a la primera civilización conocida en el mundo: los sumerios, que vivieron junto a estos gobernantes divinos y eran presentados como seres de apariencia similar a la humana. Los escribas sumerios y sus sucesores acadios inscribieron tablillas de arcilla con una gran cantidad de información acerca de los dioses. Uno de esos textos, comúnmente conocido por el nombre de su héroe Atrahasis, del cual dejaré un video para que lo vea al final de este, describe los antecedentes de la creación del hombre, cuando los propios dioses estaban involucrados en la minuciosa extracción de los minerales de la tierra. Cuando los dioses como hombres llevaban el trabajo y sufrían la fatiga de los dioses era grande. El trabajo era pesado, el sufrimiento era mucho. Las condiciones eran tan duras que después de 40 periodos de dificultades, los dioses se rebelaron contra su líder, Enlil. Un consejo de los dioses fue entonces realizado, en la que el dios Enki, alias Ea, proporcionó la solución. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, que cree un trabajador primitivo, que cargue el yugo, que cargue con el duro trabajo de los dioses. Los subsiguientes pasajes de la Atrahasis describen lo que parece ser un proceso de clonación, en el que la diosa Ninti, señora de la vida, creó 14 piezas de arcilla y fecundó 14 diosas del nacimiento. Los primeros esclavos componen 7 hombres y 7 mujeres, conocidas como Lulu. Un término que indica una mezcla genética entre el homínido primitivo, Homo erectus, y los propios dioses. El evento puede fecharse hace aproximadamente unos 200.000 años, cuando el Homo sapiens de gran cerebro apareció de repente en el planeta. El bíblico Jardín del Edén no es un lugar mitológico, sino un lugar real. Con el fin de entender lo que pasó allí, es necesario tener en cuenta que la palabra Edén se deriva del término sumerio, Edim, mientras que la primera sílaba, significa hogar. La segunda sílaba era una abreviatura de Dingir, traducido comúnmente como los dioses. Edén o Edín era, por tanto, la morada de los dioses. Los textos antiguos describen más de una morada de los dioses, con la tierra siendo dividida geográficamente entre dos grupos rivales, encabezados por los hermanos Enlil y Enki, respectivamente. Mientras que los enquitas habitaban el continente africano, los enlilitas ocuparon a Asia, y particularmente las tierras fértiles de Mesopotamia. Estamos, por lo tanto, tratando con más de un Edén. Fue en el Edén occidental, también conocido como el Asu, o mundo inferior, donde Enki y Ninti crearon el esclavo Lulu. Un detalle que se ve confirmado por los hallazgos de los fósiles más antiguos del Homo sapiens en África. Fue en estas tierras ricas en minerales que el hombre se puso a trabajar en el peligroso proceso de extracción de minerales de las profundidades. Un texto conocido como el mito de la piqueta explica lo que pasó después. En el Edén oriental, el hermano y rival de Enki, Enlil, fue asediado por sus subordinados, que se quejaban de que los esclavos estaban siendo monopolizados injustamente en el mundo inferior.
El Señor hizo sacar el alaní, Él le dio sus órdenes, Él rasgó la tierra como corona en la cabeza, y lo metió en el lugar donde la tierra brotaba. En el agujero estaba la cabeza de un hombre, desde el suelo la gente se abría paso hacia Enlil, y él miró a las cabezas negras de manera firme. Alaní significa hacha que genera poder. Era un arma forjada por Enlil. Que esta arma tenía un diente, que como un buey de un solo cuerno, podía atacar y destruir grandes murallas. Según la descripción, debió de ser una especie de taladradora gigante, montada sobre una especie de bulldog que aplastaba todo lo que se ponía por delante. Esta incursión sobre los esclavos de cabeza negra también se menciona brevemente en el Antiguo Testamento, Génesis 27:8, donde el hombre, curiosamente, ya se había formado cuando fue puesto en el jardín del Edén, por Dios. El relato en el libro del Génesis, de Adán y Eva, es hoy en día considerado como un mito simbólico, pero varios indicios sugieren que eso se inspiró sobre una anterior narración de un evento real. La primera pista es que Dios mismo se describe como uno de los dioses que caminaban y conversaban. La segunda pista es la presencia de la serpiente. Un símbolo bien conocido para los antiguos dioses egipcios. Y en particular, para el propio Enki, el científico genético que había creado al hombre. No es casualidad que el símbolo moderno de la medicina es una serpiente entrelazada alrededor de un bastón, es decir, el caduceo. La tercera pista se encuentra en el desenlace de la intervención de la serpiente. Adán y Eva se avergüenzan de estar desnudos. Con las referencias bíblicas de la adquisición del conocimiento, sugieren claramente que fueron la primera pareja humana que llegó a ser sexualmente consciente. El Antiguo Testamento sugiere que este cambio fue causado por el consumo de un fruto. Se trata de un importante detalle, ya que de acuerdo con el escenario descrito hasta el momento, el hombre fue creado por los dioses como una criatura híbrida y los híbridos casi siempre nacen estériles. El relato del conocimiento sexual siendo otorgado en el jardín del Edén, por lo tanto, lleva un anillo distinto de la verdad. ¿Cómo exactamente hizo un fruto para compartir el conocimiento sexual sobre Adán y Eva? Como se mencionó anteriormente, el dios serpiente fue Enki, el científico genético de los dioses, y la fruta con el que tentó a Eva, por lo tanto, parece simbolizar una intervención genética deliberada por él. Sin embargo, con el fin de confirmar nuestras sospechas, primero tenemos que abordar las cuestiones del motivo y la oportunidad, y debemos producir una sólida hipótesis científica sobre cómo un cambio genético podría haber sido introducido. El fondo proporcionado hasta el momento ofrece todo excepto una de las pistas que necesitamos para reconstruir el evento. La pieza que falta para resolver el rompecabezas es el misterioso árbol de la vida. Según el libro de Génesis, Adán y Eva eran libres de comer desde un árbol de la vida, hasta el momento en que se hicieron sexualmente conscientes. Solo entonces el Señor Dios dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué el repentino cambio de actitud? ¿Por qué fue que este Dios originalmente quería que el hombre comiera del fruto y viviera para siempre, pero luego decidió retirarlo de Adán y Eva? ¿Por qué de repente llegó a ser necesario para él expulsarlos y salvaguardar el árbol de la vida con una espada de fuego? La respuesta es sorprendentemente simple. Originalmente la humanidad fue diseñada como una mano de obra esclava que podía ser controlada fácilmente. Y su esterilidad era un mecanismo de control esencial. Sin embargo, con la concesión del conocimiento sexual, el hombre adquirió los medios para reproducirse. Independientemente la longevidad que le ofrecía el árbol de la vida, en consecuencia, cambió de un activo a un pasivo, creando un gran riesgo de una explosión demográfica fuera de control. ¿Es realmente posible que el consumo de un fruto podría haber retardado el proceso de envejecimiento de Adán y Eva? Los científicos genéticos han descubierto en los últimos años que el envejecimiento es causado por mutaciones genéticas y que una de las principales causas de estos errores es el exceso de oxígeno en las células.
Este oxígeno, conocido como radicales libres, causa daño a las células de la misma manera que causa que los autos se oxiden y la mantequilla se haga rancia. Los científicos están investigando la posibilidad de utilizar un cóctel de fármacos para formar una barrera protectora alrededor de las células y así extender la duración de la vida humana. Tal droga podría estar detrás del simbolismo de la legendaria fruta del árbol de la vida. Los medicamentos antienvejecimiento, sin embargo, eran solo un método utilizado por los antiguos dioses para maximizar su ciclo de vida. Como se explica en el libro Dioses del Nuevo Milenio, el principal factor detrás de la supuesta inmortalidad de los dioses era casi seguramente una herencia genética. Como lo demuestra la obsesión de los dioses masculinos por casarse con sus medias hermanas. Tal longevidad genética de ellos se está buscando en los laboratorios de hoy en día. Los científicos de la Geron Corporation, en Estados Unidos, confían en que pueden prolongar la vida de las células humanas mediante la manipulación de los telómeros en el extremo de los cromosomas. Por otra parte, un genoma que fue mejorado artificialmente de esta manera tendría perfecto sentido para una especie que estaba tratando de superar las barreras del tiempo a los viajes interestelares. Según el Antiguo Testamento, Adán vivió 930 años, pero esta increíble duración de vida es significativa en comparación con los reinados de miles de años registrados en la lista de reyes sumerios. Estos periodos una vez parecían increíbles, pero ahora son científicamente plausibles, basado en la suposición de que el hombre fue creado a imagen de los dioses hablando genéticamente. Volvamos ahora a la cuestión crucial de cómo y por qué Enki reprogramó genéticamente a la raza humana. El motivo de Enki no nos presenta ningún problema, aparte de las abolladuras de nuestro orgulloso patrimonio humano. Por ello, pareciera que su don de conocimiento sexual era simplemente un truco rencoroso sobre su hermano Enlil. Tras la incursión en los campos de esclavos, mencionados anteriormente, podemos suponer con seguridad que Enki estaba más que un poco molesto con su hermano y estaba a la espera de una oportunidad adecuada para la venganza. ¿Cómo fue que Enki, el dios serpiente, se presentó en el jardín del Edén? La respuesta plausible es que la inclusión de Enlil en África capturó un número insuficiente de trabajadores varones. Sin la tecnología de clonación y las hembras que fueron creadas para actuar como madres sustitutas, Enlil era impotente para ampliar su fuerza de trabajo recién adquirida. Era pues inevitable que tendría que buscar la ayuda de Enki en la creación de un centro médico completamente independiente. ¿Qué pasó después? El escenario más probable es que Enki trabajó 2 Lulu femeninas en el Edén Oriental y se ofreció a mostrar los necesarios procedimientos en la realización de las primeras operaciones de clonación. Supongamos que el embrión de un macho y una hembra fueron implantados en las 2 hembras. Con Enlil felizmente ignorante de que estos embriones habían sido alterados genéticamente por Enki. El nacimiento de Adán y Eva, por lo tanto, habría parecido perfectamente normal. Y que habrían pasado felizmente sus días de infancia jugando en el jardín. O más probable, en un ala de seguridad de las instalaciones del hospital, por así decir. Cuando él los vio esconderse con vergüenza, de inmediato se dio cuenta del truco genético que había sido jugado sobre él. El resto es historia, la serpiente fue maldita y los intachables Adán y Eva fueron expulsados. La ciencia genética moderna ha revolucionado nuestra comprensión del libro del Génesis y otros textos antiguos. La supuesta intervención de los llamados dioses es ahora compatible con un escenario científicamente plausible, que consiste en 2 diferentes Edén y 2 creaciones genéticas separadas. No es de extrañar que los editores de la Biblia estuvieran extremadamente confundidos, y su confusión ha entregado a los darwinistas una victoria fácil en los debates sobre los orígenes de la humanidad. Pero mientras estos científicos cazan en vano a los eslabones perdidos de la humanidad, los científicos intervencionistas están involucrados en una búsqueda diferente que ha demolido implicaciones para el nuevo milenio. Una búsqueda de los dioses perdidos de la humanidad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones.
regálame un like, y hasta un próximo video en Más Misterios.